Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar, saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas, emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Esta cita es del libro 1984 de George Orwell, que hay mucho que comentar de este texto, pero específicamente esta habla de aquel término neolingüístico que es el doble pensar, ¿no? Y que es básicamente la forma como se duplica la conciencia. Es interesante que aquí lo expresa y lo resalta de la forma más casi cotidiana posible, que es la forma en la que se duplica la conciencia en la mentira, ¿no? Cuando una persona sabe algo que es verdad y aún así continúa mintiendo. Hace poco, de hecho, un compañero, colega, vio el libro y me dijo, mira, aplica el término doble pensar porque o sea, la forma como él lo estaba viendo y bueno, también él al parecer ya leyó el libro, él estaba tratando de decir que esa es la forma como podría sobrevivir yo y eso es un poco interesante, ¿no? Porque él estaba haciendo como esta referencia de que nos están vigilando y todo esto. Pero yo diría que ese sobrevivir no sería sobrevivir si la vida sigue siendo, si la vida sigue estando completamente duplicada, o sea, fragmentada. No sería vida, porque lo que he hablado anteriormente en otros episodios, eso es vida finita, y la vida finita no puede ser llamada vida en sí por muchos factores. O sea, la vida finita no tiene que ver con la plenitud del ser en realidad. Entonces, por eso, sigue siendo una tragedia este término doble pensar en el que se pueden encontrar inmiscuidas las personas que siguen, digamos, atrapadas por esos propios laberintos mentales, esas encrucijadas que son básicamente la forma en la que sí, la conciencia se duplica al saber otra cosa que le es, digamos, contraria o le repele de alguna forma. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a exponer un poco también y voy a tratar de darle sentido a, quizás para salir un poco del tema de la mentira, no sé si volver a ella, pero voy a tratar de darle un poco sentido a cómo esta conciencia que es duplicada puede reconocerse, puede otra vez reconciliarse, porque ese es el trabajo del espíritu, es reconciliarse consigo mismo, porque cuando está esta duplicación hay una contraposición, hay una enemistad consigo mismo y hay una no reconciliación. Entonces, esta no reconciliación tiene que ver con el hecho de que hay una fuerte oposición, un fuerte conflicto consigo mismo y no hay una reconciliación aún. Entonces, esto voy a tratar de exponerlo en el modo en que puede haber una reconciliación y sobre todo hay una palabra clave que es el reconocimiento y voy a tratar de mostrar aquí cómo el reconocimiento es importante, ¿no? ¿Qué se reconoce? ¿Qué es lo que se reconoce esencialmente? Vamos a ver. Como lo había dicho anteriormente, esto se trata de
el espíritu. El espíritu, lo que es el espíritu en sí mismo. Había muchas definiciones de espíritu, pero, a ver, la más concreta y esencial sería la unión concordante. La unión concordante de, de los contrarios, precisamente. Los contrarios tienen que tener una unión concordante y esa va a ser precisamente el reconocimiento, aquello que se tiene que reconocer, porque aquí quiero exponer más o menos de lo que es el espíritu, lo que es la vida espiritual, la vida del espíritu, y no en un sentido hippie, sino en un sentido muy estricto y muy real, por así decirlo. La vida del espíritu se trata de la constante decisión y reunificación en el reconocimiento de dos momentos de la conciencia. Entonces, estos dos momentos suceden, se reconocen que suceden simultáneamente y casi de manera indistinguible, pero reconociendo su significación opuesta. O sea, suceden simultáneamente y por eso parecen indistinguibles, parecen que son uno. Esas, o no parecen, son realmente, luego vamos a ver que son uno, pero la conciencia en su autoconciencia los ve como doble, porque los ve como doble porque efectivamente reconocen su significación opuesta, reconocen que son diferentes momentos, son diferentes, pero parecen indistinguibles porque están sucediendo en simultáneo, o sea, aparecen en el mismo momento. Y eso es lo que realmente es eso. Y luego vamos a ver cómo son realmente el mismo y es uno solo. Luego lo voy a explicar. Allí se posibilita la autoconciencia que tiene su ser en relación con lo contrapuesto a ella. O sea, esa identificación mutua entre ellas dos es lo que las une, es lo que traba las dos conciencias entre sí y produce la unidad del espíritu. De esta forma, se comprende que la vida espiritual consiste en reconocer el modo en el cual la duplicación de la conciencia es igualmente uno. No obstante, este movimiento de la autoconciencia en su vinculación con la otra esencia aparece como el hacer de una de ellas que se ha perdido a sí misma, ya que la otra es igualmente independiente, encerrada para sí, y no hay nada que no sea por ella. Entonces aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Primero, esto último que acabo de decir tiene que ver con la conciencia esencialmente como sujeto, como subjetiva, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya vamos a entrar a la dialéctica entre el amo, que es el no sujeto, y el esclavo, que sería el sujeto. Es interesante pensar por qué el esclavo es el sujeto y no al revés. O bueno, o porque, o realmente vamos a ver que los dos son los mismos, pero en los momentos que, digamos, que suceden en simultáneo y por su significación opuesta, o sea, su diferencia, sí hay una diferencia en que uno es el sujeto y el otro es el amo, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué uno es el sujeto? Porque el esclavo tiene que ser el sujeto. Y ya lo vamos a ver por qué el esclavo tiene que ser el sujeto. Bueno, básicamente porque es el ser que depende de otro, ¿no? Mientras que se supone que el objetivo es independiente, pero los dos son independientes, o sea, se ven como independientes, pero sobre todo el sujeto eh, es el que se cree independiente se ve dependiente, pero esto lo vamos a ver ahorita mejor, lo vamos a ver ahorita, ahí ahorita está un poco enredado esto, pero cuando dice que esa vinculación con la otra esencia parece como el hacer de una de ellas que se ha perdido a sí misma, refiere a un hacer individualista. O sea, ahí está hablando de las dos conciencias.
ese movimiento de la autoconciencia en su vinculación con la otra esencia parece como el hacer de una de ellas que se ha perdido a sí misma, ya que la otra es igualmente independiente, o sea, no se reconocen la una a la otra, la una rechaza a la otra. Entonces, por un lado, el hacer de la una lo ve como en solitario, individualista, y la otra, que es encerrada para sí y no hay nada que no sea por ella, que es independiente, se ve como ajena, se ve como que no es amigable, no es accesible. Esa es lo aparente, lo que en principio aparece así. ¿Por qué aparece así? Porque precisamente el ver la vida de una forma fragmentada es algo hostil. No hay esa unidad no permite el amor, la confraternidad, no lo permite. Entonces, por eso, pero esa conciencia extraviada en el vacío tiene que comprender en algún momento que para construir el camino no solo cuenta con esa parte enajenada, sino también con la autoconciencia que limita su propia apetencia. ¿Y por qué yo hablo de esta que limita su propia apetencia? Porque obviamente cuando hablamos de apetencia y placer, hablamos de todo aquello que es subjetivo, aquello que es reflexión y gusto propio del sujeto. Y digo reflexión porque es lo que el sujeto se representa de sí mismo, se refleja de sí mismo. Entonces, cuando hablo de apetencia, hablo de aquello que es por y para el sujeto, para sí mismo. Aquello que sigue siendo igualmente egoísta, individualista. Pero entonces digo, esa conciencia extraviada, esa conciencia extraviada tiene que comprender que para construir el camino no solo cuenta con esa parte enajenada. Y la parte enajenada es la parte que no puede hallar eso que, que siente que le pertenece, aquel placer que siente suyo y no lo puede hallar. La otra parte es la que está limitando esa apetencia. Entonces hay dos partes. Una que no está satisfaciendo a la otra porque considera que no tiene que hacerlo, considera que no puede haber una comunicación amigable entre la otra parte, que es la que tiene lo que la otra quiere, ¿no? Y aquí no estoy hablando de dos personas, estoy hablando de la misma persona. Esto sucede en una misma persona. Por eso el acto es uno, pero cómo esto se duplica en una sola persona, ya lo voy a explicar. Entonces, de ese modo se presenta la dialéctica del siervo y el Señor. El siervo y el Señor en el comienzo desventurado de la experiencia del alma antes de reconocerse y reconciliarse consigo. Entonces sí quedó claro cómo esta parte enajenada que queda completamente extrañada de sí porque no se reconoce en lo que ella es en cuanto a lo que se representa de sí misma porque se le quita lo que siente que le pertenece, ¿no? Y precisamente eso que siente que le pertenece se lo quita esa otra parte de ella misma que es lo que limita la propia apetencia. ¿Y por qué esta otra parte tiene que limitar esa propia apetencia? Porque siempre va a haber esa lucha, pero hay algo que me falta que no estoy diciendo. Siempre va a haber esa lucha entre, entre una parte que quiere regular, quiere tomar rectitud, tomar como el control y el dominio precisamente, y ese es el Señor, ese es el Señor, el que quiere, el que digamos tiene el mando, por así decirlo, y entonces por eso el esclavo es el que padece las afecciones, ese es el sujeto. Hay un yo que está moviéndose con una intencionalidad específica, mientras que el otro le restringe y logra que la visión inicial se desvíe hacia el segundo momento que lo ralentiza. Al poner, al poner la mirada en este otro que reprime, descubre que su esencia se ha diluido en ese yo que lo paraliza. Y esta frase es básicamente un resumen de unas 2 sesiones que yo tuve en que yo expresaba la manera como me sentí un poco
y era un cristiano o una parte de mí que quería ir hacia un sitio y estaba muy determinado en cómo hacerlo y estaba bastante activo en cuanto a eso. Y entonces por eso él, por esa razón, él se inclinaba hacia un lugar de una manera bastante precisa. Lo hacía de una forma bastante precisa, pero había otra parte que no dejaba, no continuaba o no lo dejaba porque estaba agarrándolo por la espalda. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Esa otra parte, obviamente, estaba reclamando a ese Christian. ¿Por qué? Porque no quería dejar que avanzara para que no se perdiera de aquello que el otro quería. ¿Y qué era lo que el otro quería? Que en ese caso, ese que limita sería el siervo. Eso que el siervo quería era, digamos, algo muy bello, algo muy digno, algo muy hermoso, y que tenía miedo de perder. Tenía miedo de perder. Entonces, por eso el siervo, la conciencia siervo, no quería dejar avanzar. Entonces, en ese tira y afloje, el que estaba con esa dirección y esa proyección seguía con su postura hacia adelante, pero por aquella atracción, entonces volteaba la cabeza y ahí es donde se produce ahí empieza a producirse el reconocimiento de la otra conciencia, la oposición. ¿Por qué empieza a reconocerse? Porque el otro reconoce a la otra y reconoce que es el mismo, reconoce que es el mismo que lo está intentando. ¿Y cómo se sigue haciendo este reconocimiento y esta identificación? Porque al voltear la mirada hacia allá, puede llegar incluso a traspapelarse, o sea, a cambiarse los papeles, intercambiarse los roles, de manera que sigan siendo los mismos en momentos diferentes, en momentos diferentes. Entonces la mirada de aquel que está yéndose ya pierde su esencia, pero ahora su esencia se encuentra en la otra. Y la otra es aquella parte que está más relacionada con aquello de la realidad, pero de la realidad más dolorosa y que tiene que ver con lo que el humano, digamos, desea de alguna forma obtener, pero no obtener por una cuestión, bueno, sí, tiene que ver un poco con la vulnerabilidad, pero también con los propios vacíos de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que muestra la conciencia señor, la conciencia, digamos, que tiene el control, pero al fin y al cabo lo padece es la otra conciencia. Por eso esta tira su mirada hacia atrás y se devuelve, ¿no? No obstante, este movimiento que el sujeto se siente, en el que el sujeto se siente impotencia ante la potencia del Señor porque no satisface su apetencia negativa en medio del opuesto ante sus ojos. ¿Y qué es lo opuesto ante sus ojos? La positividad del mundo de las flores multicolores. Cuando hablo de la positividad del mundo de las flores multicolores, me refiero a, digamos, a aquello que tiene que ser bonito por alguna forma, que tiene que ser digno, loable, admirable, ¿no? Eso no digo que esté mal, no digo que no es que sea, no, obviamente no está mal el, eso, pero eh, esto se limita o esto parece que está por encima de lo que el sujeto siente, ¿no? Lo que el sujeto no puede, y por el contrario, el sujeto precisamente sería lo negativo, o sea, lo negativo porque el sujeto no siempre va a estar en la positividad del mundo de las flores multicolores,
que es esa misma positividad del opuesto ante sus ojos, o sea, lo que ya es y hay que aceptar, porque sí, eso es lo que el sujeto no puede aceptar, no puede llegar a esa aceptación porque el sujeto vive también en un mundo, también el sujeto vive en un mundo atrapado dentro de una especie de ilusión, por así decirlo. Entonces, él no puede aceptar aquella positividad porque, digamos, por sí mismo el sujeto ya es inventivo y entonces él piensa en algo más de lo que está puesto ante sus ojos. Y precisamente por eso es posible el desarrollo de las cosas, porque el sujeto piensa en algo más aparte de lo que ya existe. Entonces las sombras, que en su contraste caracterizan la marca de la servidumbre, que es el sujeto, tienden a anular las nobles y bellas afecciones, los más bellos sentimientos. Tienden a nublarlos porque muchas veces el sujeto no siente el sujeto siente impotencia y la impotencia tiene que ver con rabia, tristeza, amargura, ante esa potencia que es el Señor, que digamos de alguna forma le reprime, siente esa impotencia. Entonces, esa negatividad tiende a nublar los sentimientos más bellos, los más hermosos, como el amor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sucede lo más fundamental, ¿no? De esa manera se produce el desgarramiento, la decisión, se marca más todavía la diferencia, tal como lo expresa un gran poeta, la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. ¿Y por qué yo digo esta frase? Porque entonces la conciencia resiente primero la separación de su hermana y luego se aflige al tener que acabar con ella. ¿Por qué tiene que acabar con ella? Primero porque se aflige porque a esa conciencia, Señor, le encantan estos hermosos sentimientos y le encanta, se siente noble con estos sentimientos, pero eh, siente estos otros sentimientos que son contrarios a estos y siente que tiene que acabar con esto. ¿Por qué? Porque es la única forma en que vuelva a ser una otra vez y no sigan siendo dos y estén siempre en esa lucha, en ese conflicto, ¿verdad? El conflicto se acabaría cuando se reconoce como una, pero entonces ella piensa que para que sea una tiene que exterminar a la otra, tiene que acabar con la otra. Así se presenta la lucha entre las dos conciencias contrapuestas. Hay una antagónica que se mueve activamente por su propio deseo en el que tiene que consumar la extinción de la otra. Entonces, si hay un antagonista, quiere decir que el papel protagónico debe asumirlo su contraparte. Pero precisamente la unidad de estos contrarios se produce en su hacer, puesto que el mismo individuo es quien actúa libremente e intencionalmente. De esa forma, se efectúa el señorío como independiente, aunque su movimiento sea trazado por el ansia de restablecimiento en lo escindido. Y cuando digo restablecimiento en lo escindido, hablo de volver a ser uno, o sea, volver a ser uno en vez de dos. Entonces, por eso es que por esa vulnerabilidad que siente el individuo en esa finitud, en esa menesterosidad de ser finito, es que actúa porque quiere volver a ser pleno y lleno. Entonces, de ese modo, la reunificación se concreta en la dependencia a la servidumbre, a la conciencia para sí, porque es la dependencia de la servidumbre, precisamente es el siervo el que siente eso y por eso el siervo trabaja para eso. Su relación con la cosa se da mediante la conciencia servil. Y esta última concibe a ese objeto, a la cosa, como independiente a ella. Por tanto, no logra consumar la destrucción de su negación, sino que se limita a modificarla. Entonces, ¿por qué se limitará a modificarla? No, porque no logra consumar la destrucción, porque dice que, bueno, la siente como independiente, no la siente como parte de sí. Y al no sentirla como parte de sí misma,
siente que está fuera, evidentemente, de su control. No hay nada que al ser independiente, ella existe por sí misma, o siente que existe por sí misma, y en parte sí es así, sí existe por sí misma, y sí aparece como independiente, se muestra como independiente, y por eso siente que no puede tener una incidencia determinante en la vida de la otra. Por tanto, el objetivo no sería alcanzado sin pasar por la reflexión del segundo yo. Este tiene que cooperar libremente para el acto del primero. De esa manera, el hacer del sujeto tiene el mismo significado para la objetividad luego del acuerdo con esta última. Sin embargo, aquí se da el primer choque intersubjetivo en la acción que se realiza con la exteriorización objetiva hallada en un otro, porque el momento subjetivo se ha desvanecido al ir más allá de sí mismo. Es decir, cuando el sujeto explaya sus ideas en otra cosa, es decir, las plasma en un cuadro, crea música en la objetividad, en la realidad, o la expresa a otra persona, eso que es sujeto ya no es sujeto, sino que pasa a la objetividad. Ahí empieza el intercambio intersubjetivo con otro que es sujeto, también puede ser con otra cosa, ¿no? Entonces, dado que el espíritu es esencialmente conciencia, esta constituye la determinación fundamental de su realidad. O sea, para la conciencia no hay otra cosa que no sea por sí y para sí. Eso ya lo dije, que es independiente. Es tan ingenuo que piensa que crea desde la nada en solitario. Pero aquí es donde se produce lo muy bonito que lo explicaba en un concierto de violín de Mendelssohn. El violín está tocando y de repente empieza a sonar atrás suyo. Tal ingenuidad se produce porque el movimiento espiritual transcurre a su espalda. Atrás suyo empieza a sonar la orquesta. De ese modo, todo cuanto hace él y llega al ser es determinado por las impresiones de una figura que le antecede. Es decir, él está tocando y todo lo que está haciendo está relacionado con lo que está detrás de él, que es la orquesta. Pero que ocurra así no quiere decir que ésta no se entere de lo que sucede. La conciencia escucha el eco que resuena con la armonización en la articulación sonora de la naturaleza. Y cuando hablo de la naturaleza no hablo solo de los árboles y todo eso. Hablo de la naturaleza como espíritu también. El espíritu de lo que ya ha sido puesto ante sus ojos, sí. Y eso precisamente es la positividad. Lo que ya está puesto ante los ojos es lo que ya está, por así decirlo, dado. Entonces, ¿qué pasa? Esto, eh, la conciencia busca anularlo y esto sería, lo dado sería el Señor. La conciencia busca anular a este Señor, pero ¿qué pasa? Simplemente no puede anularlo, porque no puede tapar sus oídos. En la analogía con la música, si tapa sus oídos para dejar de escuchar lo que está puesto anteriormente, él dejaría de hacer su música, dejaría de danzar, dejaría y paralizaría su propia vida también, porque la danza tiene que ver con el movimiento y si no está danzando no hay movimiento y si no hay movimiento no hay vida. Así encuentra la realización suya de lo que es y su hacer en otro, es decir, en el otro, esa realización es importante, que el otro se realice, que lo otro sigue existiendo, subsistiendo al mismo tiempo, es esencial para él mismo, porque así él mismo no deja de hacer su vida y su música. Entonces encuentra la realización de su yo en otro y reconoce que éste conforma lo que ella es. Ese primer caso intersubjetivo de autoconciencia del otro, que es ella, determina la duplicación de la conciencia. Aquellos dos momentos que se ejecutan al mismo tiempo son los que permiten el desarrollo del espíritu y su tránsito hacia una nueva configuración del mismo. Entonces, la segunda autoconciencia debe colaborar. La segunda autoconciencia es precisamente, pero ¿cuál es la segunda autoconciencia aquí? Porque la conciencia para ella siempre va a ser primera, porque existe por sí, para sí, a menos que ella reconozca, en el reconocimiento se dé cuenta de que lo que le antecede obviamente es primero a ella. Entonces ahí en ese caso la segunda conciencia
debe ser activa respecto de su pasión. Ok, ella es la que actúa respecto de sí. Pero la primera autoconciencia no puede arrancar a la segunda, no puede arrancar su colaboración, sino que debe limitarse a solicitarla de su libertad. Desde este punto de vista se dan dos acciones, pero si la segunda colabora, es decir, la segunda está como haciendo el coro, por así decirlo, el coro, o está orquestando precisamente, me encanta la analogía, está orquestando y está acompañando, haciendo el comping, armonizando, siendo el colchón armónico de la otra y por la que ella se sostiene. ¿Y qué pasa cuando no está haciendo ese colchón armónico? ¿Qué sucedería? Y eso es interesante pensar cuando no hay ese colchón armónico. Entonces, probablemente la misma conciencia por sí sola busque la forma de que exista ese colchón armónico y por alguna forma va a empezar a sonar, lo va a hacer y hasta que no esté ese, de repente que alguien le escuche y escuche que está haciendo eso, ese colchón armónico y le empiece a seguir. Ahí sería la forma como se puede construir. Pero entonces tiene que existir ese colchón armónico que es la otra, que está colaborando con ella. Desde este punto de vista, se dan dos acciones, pero si la segunda colabora, entonces las dos acciones se funden en una. De ese modo, se da un solo acto común en ambas. Las dos deben hacer el mismo acto que entonces es un coacto. La primera autoconciencia no tiene ante sí el objeto tal y como este objeto solo es al principio para la apetencia. De ese modo, toda idea de deseo consiste en dejar de ser, pero por la misma autoconciencia en sí tendría que volver a ser. Esa frase creo que la puse, no la relaciono, o sea, ahorita no la relaciono tanto, pero sí, de alguna forma sí, a ver, la primera autoconciencia tiene ante sí el objeto tal y como este es objeto y como este objeto solo es al principio para la apetencia. De ese modo, toda idea de deseo tiene que consistir en dejar de ser. Claro, porque cuando un deseo es satisfecho, ya no hay deseo, entre comillas. Pero por la misma autoconciencia del placer, de esa apetencia, ese deseo tendrá que volver a ser, porque hay una autoconciencia, ¿no? Hay una autoconciencia de un momento, por ejemplo, son dos momentos, el momento en el que hay deseo y el momento en el que no hay deseo, pero según lo que veníamos viendo, esos dos momentos se están produciendo a la vez. El ejemplo más fácil, si una persona está consumiendo algo que le gusta, algo que le encanta consumir, un postre, entonces en ese momento, justo en el momento que lo está consumiendo, el deseo está dejando de ser, el deseo está dejando de ser, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el momento en el que vuelve a haber deseo? ¿Está sucediendo eso el mismo momento? Tendría que planteármelo, pero en principio sí debería suceder en el mismo momento porque parece, ¿no? Pareciera que es así. O sea, pareciera que sí, a ver, no lo logro explicar, no lo logro explicar. Pareciera que ese deseo, sí, o sea, ahorita que lo acabo de ver por la cuestión del aquel el éxtasis en que se encuentra la conciencia, de estar viviendo algo inigualable, irrepetible y único, que es un qualia, algo que es único para la conciencia, es como esta sensación de no haber algo, de vivir algo inédito y de alguna forma el placer, y cuando degustamos algo, tiene como esa idea de vivir algo inédito y de hecho, por esa razón es que volvemos a ver cosas que ya hemos visto antes, por ejemplo, con las películas o quizás con los libros.
Pero sobre todo con las películas, cuando uno ve una película de nuevo es porque esa película realmente le gustó, realmente le gustó. Yo por lo menos rara vez veo una película dos veces y si la veo es porque realmente me gustó y quiero volver a llegar allí a ver qué tal, ¿no? Entonces, claro, al ver la película por primera vez, estoy siendo consciente de que es algo inédito, el placer de verla y como me gusta tanto es eso, al volver a verla por segunda vez, otra vez está ese mismo placer de inédito, no es exactamente el mismo, pero sí hay una cierta idea de que es inédita porque es algo tan bueno, tan maravilloso, tan espectacular que pareciera de alguna forma que es inédita, o sea, es inigualable, es irrepetible. Entonces, en ese sentido, sí, el deseo deja de ser, pero por la misma autoconciencia tiene que volver al ser. Entonces, lo he explicado, creo que lo he explicado bien. Eh, Espero que nos veamos en una próxima edición. Vamos a ver cómo le llamo a este capítulo, si le llamo la vida espiritual o, o la duplicación de la conciencia. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Yo con esto yo quería, era, wow, yo quería hablar un poco sobre esta cuestión de la duplicación de la conciencia, el saber y el no saber. Pero es que la conciencia no es que no sepa, o sea, ya hay haber autoconciencia, ya hay saber. El tema es que no se trata de mentir o engañarse, sino se trata de no reconocimiento. Entonces, porque realmente una persona exactamente no puede saber y no saber. Puede hacer como que sabe y como que no sabe y decir mentiras y tal, pero no funciona así que él no sepa y no sepa a la vez. Entonces, bueno, creo que nos podemos ver en una próxima edición del podcast Ovejitas Antagónicas. Creo que, bueno, él sabe y no sabe. Ya lo expliqué.